la interconexión puede funcionar en ambas vías y ojalá algún día Guatemala también pueda enviar electricidad a México. Se habla mucho de empresas pues, muy exitosas y que siguen creciendo en Guatemala, como la industria cañera y de la textilera, que están generando sus energías. ¿Qué rol toman ellos en esto? Bueno, es importante, principalmente la agroindustria azucarera, que se ha ido volviendo con el paso de los años una industria sumamente eficiente para poder competir en los mercados internacionales. Parte del subproducto de la producción de azúcar, que es el bagazo de la caña, sirve como combustible para producir electricidad durante la época de la zafra. Y un elemento muy importante es que la zafra va de noviembre a mayo, generalmente, más o menos. Son nuestros picos, ¿verdad? Se dan picos de consumo, pero principalmente son los meses secos, en donde ya no hay agua. Y generalmente en Guatemala, cuando hay agua, las tarifas de electricidad bajan porque hay una mayor producción de energía hidráulica, y en el verano suben porque ya no hay agua y se tiene que sustituir esa energía hidráulica con derivados del petróleo. Entonces, la producción de energía a través del aprovechamiento del bagazo, y si este se vende a precios competitivos, puede ser un buen complemento para la producción de energía hidráulica en el invierno y la producción de energía con bagazo en el verano. Por supuesto, si esto es vendido a precios competitivos, que creemos que el futuro hacia eso está apuntando, y con esas eficiencias que han logrado los ingenios se va a poder lograr tener ese complemento tan importante para el país. Yo creo que han sido industrias que han sido bien conscientes de su rol en la sociedad y como que han venido apoyando con ciertas cosas como esto. Antes el bagazo pues no se utilizaba para nada, entiendo yo. Bueno, es un buen negocio, ¿verdad? Sí, es sí. un buen negocio el producir electricidad, y también el país puede tener un beneficio de ese complemento que tiene producir con agua en el invierno y con bagazo en el verano. Por supuesto que hay necesidad también de otras tecnologías como combustibles base eficientes, y la meta principal es ya no usar petróleo para producir electricidad. La meta es al año 2022 generar menos de un 1% de la electricidad con derivados del petróleo, generar 70% con recursos renovables, principalmente hidroeléctricas y geotérmicas, y el restante con combustibles más eficientes, como es el carbón y puede ser el gas natural también. Ahora, en Europa, en otros lugares, se habla bastante de la energía eólica. ¿Qué posibilidad para Guatemala tenemos de esta energía? Que es una energía más limpia. Sí, es una energía limpia. Lo que ha pasado en esos países desarrollados es que todos sus ríos, todo su potencial hidroeléctrico lo están utilizando al máximo desde hace 50 o 60 años, porque ellos entendieron que la energía hidráulica, si la tenían disponible en sus países, había que aprovecharla, había que poner a trabajar los recursos del país en beneficio de la población. Entonces, la siguiente tecnología renovable que tenían a su disposición era la energía eólica, del viento, que es una muy buena energía. En Guatemala hay un potencial importante, tal vez no tan grande como en otros países, pero creemos nosotros que es también importante su desarrollo para diversificar la matriz energética, para no poner todos los huevos dentro de una misma canasta, sino poderla diversificar. Y tiene un comportamiento interesante como el que comentábamos del bagazo, que generalmente hay viento cuando no hay lluvia, y por eso esto puede ser un complemento interesante. Ahora el reto es conseguir los mejores sitios en donde haya un flujo de viento importante, hacer los estudios e instalar ahí las centrales generadoras. Puede ser un buen potencial, aunque todavía hay tanto potencial hidroeléctrico por desarrollar que ahí pareciera que va la tendencia todavía en Guatemala. Esta es una industria que en los últimos 20 años ha cambiado muchísimo, ¿verdad? Porque veníamos de una empresa estatal que suplía el 100%, ahorita algo que ha cambiado totalmente y hay una demanda todavía. ¿Qué función cumplen ustedes en atraer inversión, tanto nacional como internacional, para pues, tomar la necesidad esta que hay y suplir la demanda?
Bueno, hemos hecho una función importante y tal vez regresando a lo que mencionabas al principio, el sector eléctrico ha tenido un cambio estructural inmenso. A raíz del año 96, ahí se reforma por completo el sector, se aprueba una ley general de electricidad en donde se abre las puertas para la participación de privados o empresas mixtas, etcétera, y ya el INDE deja de ser el monopolio estatal que estaba verticalmente integrado con generación, transmisión y distribución. Los activos de distribución se venden, el INDE solo se queda con generación y transmisión, y del 96 para acá pues empiezan a entrar más actores. Por ejemplo, en generación hay más de 40 centrales generadoras en Guatemala, y se empieza a dar un mayor dinamismo en el sector, fundamentado en la Ley General de Electricidad y su marco regulatorio. Ese ha sido el cimiento del crecimiento de todo el sector eléctrico en el futuro. Ahora, en el año 2007, se recapacita sobre algunas de las cuestiones que había que mejorar en ese marco regulatorio, y una de ellas es el rol de alguna institución con la planificación. Nos convencemos de que no se puede dejar a la deriva el sector eléctrico en términos de establecer metas y planificar, y temporalmente se nos asigna a nosotros la responsabilidad de hacer la planificación en generación con visión de largo plazo y la planificación en transmisión también con visión de largo plazo, de manera que el sector vaya caminando hacia una ruta adecuada, con parámetros de eficiencia, y dentro de esa planificación pues nosotros asumimos el reto de no solo hacer la planificación como generalmente se hace, y hacer un librito muy bonito que generalmente se va a guardar una gaveta y todo el mundo se olvida. Hay cientos de planes en Guatemala y otros países que son buenos, pero están engavetados. Entonces, asumimos nosotros el reto de pasar de esa planificación a la realidad. Y se hacen licitaciones vinculantes. En el caso de transmisión, se están construyendo ahorita cerca de 1000 kilómetros de redes de transmisión que equivalen a autopistas de carros de 6 carriles, 3 de una vía y 3 de la otra vía, en todo el país, a través de un mecanismo innovador que se realizó. Se hacen licitaciones de generación también, para hacer que esa planificación teórica se convierta en realidad. Y dentro de esa función de planificación nos ha tocado un poco a nosotros cumplir con ese rol que nos mencionabas de promover las inversiones. Aunque hemos tenido el apoyo de otras instituciones, por supuesto el Ministerio de Energía y Minas, Pronacom ha sido un actor muy importante. Ahora nuevamente vemos que el rol de Pronacom es fundamental, y con esta agenda de competitividad pues se van a intensificar esos esfuerzos por traer más inversiones al país en el sector eléctrico, y eso es fundamental, que no sea el regulador, porque típicamente no le debería corresponder al regulador hacer esta función, sino que sean otro tipo de agencias las que estén colaborando con atraer inversión al sector. Ahora, en la parte del transporte, que entiendo yo que ahí todavía, en la generación ya no tanto, pero en el transporte el INDE todavía mantiene una participación importante, teniendo muchas líneas. Sí, estás en lo correcto. Son básicamente 3 elementos principales del sector eléctrico. La generación, que es donde se produce la electricidad; la transmisión, que son esas superautopistas que llevan la electricidad de donde se produce a donde se consume; y la distribución, que ya son esas carreteras que son las que llevan la electricidad a cada una de las casas. El INDE tiene cerca del 80% del mercado de la transmisión, pero eso va a cambiar a través de estas licitaciones que se hicieron hace algunos años. Ha estado habiendo más participación de empresas privadas. Estas empresas que están construyendo las líneas de transmisión que van a duplicar la capacidad de transporte en el país son empresas privadas, y los proyectos ya llevan cerca de un 50% del avance, y vamos a tener un sistema de transmisión de primer nivel. A nivel mundial nos vamos a poder comparar, y equivale, si hablamos de carreteras, que tal vez es algo que el público tiene más tangible, porque los electrones de la electricidad no se ven, equivale a construir carreteras de 6 carriles prácticamente en todo el país, con 3 carriles de ida y 3 carriles de regreso, con concreto, con un espesor de este tamaño, haciendo la analogía, por supuesto, a la electricidad,
y eso va a estar listo en octubre del 2013, y eso va a permitir que esos cuellos de botella que existen en las líneas de transmisión, así como existen en las carreteras, con los túmulos, con el tráfico, cuando hay problemas en las carreteras, se eliminen